Tenemos un don de docencia de curso de la ESO, una persona que entra al lector, o sea, tenemos recursos. Pero es que hay un problema de fondo, que tiene un montón de gente que está allí porque está cerca, no está allí porque va a entonces, si el material pero muchos recursos que tengan, así que te funcionarían en cualquier momento, pero que sea, tengo otra gente siempre como que es un rebelde, con ella me insulta, cosas que Bien, pues si os parece, vamos a dar comienzo, que ya nos hemos dado estos 10 minutitos. Si va llegando alguien, bueno, pueden ir accediendo. Lo primero de todo, agradeceros a todos y a todas que estéis hoy aquí, porque bueno, sabemos que estas fechas son un poco complicadas ya con los cierres de curso, pero bueno, nos parecía que era bastante importante situar en la problemática de la segregación escolar con este informe que tiene carácter estatal, pero que en realidad pues tiene una parte muy importante de asentamiento en la Comunidad de Madrid, porque como sabéis, pues bueno, iremos buceando un poquito más profundamente hoy por la tarde en ello, pero veréis que bueno, de los peores datos que hay dentro de España y a nivel de Europa, pues nos representa esta nuestra comunidad. Así que bueno, voy a dar la palabra a Teresa Esperavé, que como sabéis es nuestra secretaria general a nivel estatal de enseñanza, y bueno, vamos a ir pasando cada una de las palabras y bueno, os daremos también un turno de palabras después para que nos podáis hacer preguntas, hagamos debate y demás. Muchas gracias. Muy bien, gracias Aida. Muchas gracias a todos y a todas por venir. Bueno, primero felicitar la organización de esta jornada, ¿no? De este debate, porque es muy importante que haya momentos en la comunidad educativa, ¿no? De reflexión, de propuestas, de escucha, de diálogo, ¿no? Y no siempre se dan las suficientes por la importancia que tiene la educación, ¿no? O sea, que felicitar a todas las organizadoras, a la mesa y también a la gente que ha estado detrás y que ha hecho posible el acto, ¿no? Y luego también agradecer el acierto del tema, ¿no? Es verdad que este informe ya lo trabajamos hace un tiempo, ¿no? Pero volverlo a situar es muy importante, ¿no? Y agradecer que se escogiera entre los temas ahora que nos preocupan en la educación, que se escoja la segregación escolar, ¿no? Porque es un tema central en el sistema educativo y después nos explicará. Mirad, no tenemos muchos informes en papel porque también intentamos ser sostenibles. Después os dirán y lo podréis descargar, pero bueno, yo os animo, ¿no? a leerlo porque nos sitúa muy bien el tema de la segregación escolar, ¿no? Hoy presentaremos este informe, ¿no? Y yo paso ahora a presentaros a la mesa. Está Pedro González de Molina, que es coordinador del informe y profesor de Historia y de Geografía, y nos situará el informe también en general y con datos. Aida, que ya se ha presentado ella, que ya está la secretaria general, que también hará una parte de la secretaria general de Enseñanza de Madrid, de la Comunidad de Madrid, que hará la parte un poquito de Madrid, nos explicará y concretará. Y Claudia María Aguiral, que nos presentará también una parte del informe. Lo dividiremos entre ellos tres esta primera parte hasta que luego vosotros tengáis el turno de palabra, ¿no? Ella es profesora y ayudante de doctora de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alcalá de Madrid. Entonces eso, haríamos esas tres partes, ¿no? Yo haría una pequeñita introducción al tema, ellos presentarían el informe entre los tres y Aida, además de presentar el informe, pues cerraría la jornada y antes de hablar Aida le haríamos ese turno de palabras. Mira, ya para empezar, si os parece, el encargo que yo tengo es porque seguro que muchas personas conocéis el tema de la segregación escolar, pero alguna no, y entonces me permitiréis que haga una introducción, ¿no? Nosotros le llamamos que es el principal problema que tiene hoy la educación en el Estado, ¿no? Lo que pasa que es un tema que seguramente tiene unos motivos, pero es un tema invisibilizado, ¿no? Sabemos que faltan recursos, sabemos que hay mucha burocracia en los centros, se sitúa el tema de la salud mental, por ejemplo, pero en cambio la segregación no se sitúa tanto, siendo, creemos nosotras, el
los problemas a veces no tienen solución, pero si no se conocen y no se visibilizan, es imposible darle respuesta, ¿no? ¿Qué tiene este problema? Pues este problema vulnera directamente el derecho a la educación de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los jóvenes, no va contra el derecho de la educación, tanto, y ahora lo explicaremos un poquito más, los que están en centros segregados como los que no están, porque los que están se les impide de esa manera poder relacionarse y compartir y socializarse con otro tipo de alumnado, y a los que no están segregados, supuestamente no segregados, porque yo diría que están segregados, pero de otro tipo, se les impide también poder convivir con ese alumnado que tiene otras características, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho cuando he tenido la oportunidad de ir a algunas jornadas sobre segregación escolar, que cuando dice segregación es una palabra que tampoco está muy utilizada en nuestro vocabulario día a día, ¿no? Pero cuando dice separar, ¿no? Que se separa a los niños, a las niñas y adolescentes por clase social y por etnia, entonces es separar, entonces no sé a vosotros y a vosotras, pero a mí me vino a aquel momento Estados Unidos, ¿no? El tema de que estaban separados los niños y las niñas de color con los que no eran de color, ¿no? O sea, realmente separamos a los niños y a las niñas en el Estado español y en la Comunidad de Madrid por su clase social. Y no lo sabemos del todo, ¿no? O sea, es un problema muy, muy grave, ¿no? También los separamos, hay escuelas que también los separan por sexo, ¿eh? Ya lo sabéis que se segrega por sexo también, los niños a un colegio, los niñas a otras, pero ese día, eso lo dejaremos para otro día si os parece, y profundizaremos más en el tema de la clase social y de la etnia. Para comisiones obreras también os quiero decir que es un problema que nos ha preocupado siempre, ¿no? Comisiones Obreras Enseñanza tiene 47 años y ya los primeros documentos ya hablan, ¿no? De que por qué el alumnado vulnerable está separado de otro, ¿no? Y por eso este informe y por eso intentamos hacer más acciones. Yo quiero transmitiros dos ideas más antes de darle la palabra a ellos, ¿no? La primera es que para mí tiene un impacto muy importante, ¿no? Porque he sido 25 años docente en escuelas públicas que eran segregadas, ¿no? Entonces yo cuando estaba, os explico esto no porque sea mi experiencia personal, que puede ser no muy interesante, sino para subir la categoría, ¿no? A ver si voy a saber hacerlo. Yo cuando estaba allí pensaba que era el problema de mi centro, ¿no? Allí le decimos en Cataluña de máxima complejidad, de atención preferente, ¿no? De desempeño difícil, tú me decías ahora, y tiene diferentes nombres, y yo pensaba, bueno, pues es un centro así, pues vamos a poner todo el esfuerzo, ¿no? Muchas docentes haciendo cosas, actividades, por supuesto dando galletas para almorzar, para desayunar, dando vasos de leche, chavales que se desmayan porque no comen un montón. Y yo pensaba que era el centro, que bueno, pues es un centro, estás en ese centro porque quieres y estás segregado, ¿no? Y fue cuando empecé desde las comisiones que salí de mi centro, ¿no? Y me ayudaron a ver el sistema y vi que no es que un centro estuviera segregado. En España hay 2000 centros segregados como este del que yo he estado y de otros que he estado, ¿no? Sino que es el sistema. Es el sistema que segrega, es lo grave. No es que haya unos niños o unas familias o un azar, ¿no? Que los ha llevado a estar segregados, sino que el sistema segrega, ¿no? Y eso es la gravedad de la dificultad, ¿no? Y a mí me pareció muy importante porque ya no era la problemática de un centro, sino que era una problemática. Y eso pasa por también dos motivos que yo querría compartir con vosotros, ¿no? Uno, porque no hay voluntad política de arreglarlo, nadie le pone cascabel al gato y todo el mundo mira un poco para otro lado, no hay voluntad de arreglar ese problema, ¿no? Y luego, porque ya no la política, sino la sociedad, ¿no? Los agentes sociales, los vecinos, las vecinas, los pueblos, yo voy a ser un poco dura, pero ya nos está bien, porque seguramente la mayoría de docentes igual no llevamos a nuestros hijos a una escuela segregada, ¿no? Entonces, que ya nos va bien a todos, menos a los que no les va bien, ¿no? Entonces yo quiero lanzar también desde aquí una propuesta de que hay que hacer alianzas con la comunidad educativa, con las familias, con el estudiantado, con los docentes, con los agentes sociales, con los movimientos de renovación pedagógica, con los colegios profesionales, porque si compartimos, y seguro que lo compartimos, esa problemática, juntos y juntas podremos presionar más para que los gobiernos hagan esa política, ¿no? Entonces, además de lo de las alianzas y de que os decía, de salir de ese marco, ¿no? De que hay un centro segregado, yo quería explicar solo una cosa más, que yo también he ido descubriendo, que una cosa es cuando un centro está segregado, que la definición es cuando no tiene la misma composición que su entorno, ¿no? En una barriada, en Getafe, en cualquier barriada, si hay un centro que en esa barriada, pues por ejemplo, hay un 10% de alumnado extranjero, un 10% de alumnado
acaba de tener un nombre, y yo lo que he ido estudiando, le dicen desigualdades educativas, cuando en una barriada muy sencilla, con una población muy vulnerable, todo el alumnado es vulnerable, ¿no? Entonces ahí ya no es que esté segregado, porque si ya hay un 50% de alumnado extranjero o de alumnado de etnia gitana, todos van allí. Pero eso también es segregación, ¿no? Y ahí también tendría que haber políticas para que se hiciera una distribución, ¿no? Bueno, para acabar y esta introducción, que ahora daré la palabra primero a Pedro, a Claudia, ahora a Claudia, perdonar, primero a Claudia, pues decir eso, que eso tiene un impacto en todo ese alumnado, ¿no? Que vulnera el derecho de la educación, que no le deja crecer socializándose con sus iguales y que tiene una profunda razón de clase social, ¿no? No queremos que nuestras hijas e hijos vayan con aquel niño de color, con aquel niño marroquí, con aquel niño pobre, con aquel niño que tiene la bata rota y no tiene el pelo, y entonces nosotros decimos, con estos no, ¿no? Y entonces eso es grave, ¿no? Entonces este informe analiza los datos y lo que hemos de, además de analizarlos, empezar, ¿no? Y ponernos en serio a ver en lo que podamos influir para que todo eso no siga pasando. O sea que le doy la palabra a Claudia y seguimos adelante. Bueno, muchas gracias primero por permitirnos presentar este informe hoy y a todos los asistentes por venir a conversar con nosotros sobre este tema que consideramos prioritario, de gran importancia y un problema que es de justicia social que sigue sin resolver. Mi papel hoy de esta parte del informe de la que me voy a encargar es daros los datos, ¿no? Daros este diagnóstico que se ha elaborado desde el Observatorio de la Segregación Escolar para este informe, y es un diagnóstico de cómo es la situación de la segregación escolar en España, que nos aporta un sustento empírico para las propuestas que también hacemos en el informe para acabar con ellas. ¿Sí? Lo que hacemos es ver una visión global de la segregación a nivel estatal en cada una de sus comunidades y ciudades autónomas, y también una visión comparativa con otros países de Europa, bueno, que también nos ayudan a obtener esta imagen general. Es importante entender que este análisis que hemos realizado lo hemos hecho a partir de los datos de la evaluación internacional PISA, la archiconocida evaluación internacional de la OCDE, y que por tanto cuando hablamos aquí de segregación escolar, estos datos se refieren a la segregación del alumnado de educación secundaria obligatoria, que es al que va dirigido esta evaluación internacional. Y lo que hacemos, y tenéis los datos mucho más completos en el informe, pero yo os iré dando algunas pinceladas, es analizar a partir de indicadores sintéticos la magnitud de la segregación, es decir, analizamos cuán desigual es la distribución del alumnado en función de su nivel socioeconómico y de su origen nacional entre las escuelas de España y cada una de las comunidades autónomas, como decía. Analizamos así si existen escuelas para ricos y escuelas para pobres, si existen algunas escuelas donde se concentra una importante proporción de estudiantes de origen migrante, mayor a la que le correspondería, ¿no? Si la escuela cogiese al porcentaje de esta población que está en su zona, como decíamos, mientras que en otras hay muy pocos o ninguno de estos estudiantes, ¿no? Y con estos índices sintéticos lo único que hacemos es dar una cifra a esta magnitud, una cifra que será 0 cuando haya ausencia de segregación y tomar el valor de 1 cuando haya segregación completa, es decir, cuando estos alumnos vulnerables no se mezclen con el resto. Y ya metiéndonos en los datos, en primer lugar, los relativos a la segregación escolar por nivel socioeconómico, lo que hemos hecho es diferenciar al alumnado con menores recursos socioeconómicos, es decir, aquellos dentro del 25% con mayores niveles de pobreza, y aquellos dentro del 25% con mayores niveles de riqueza, ¿no? Que los consideramos alumnado socioeconómicamente favorecido. ¿Y qué nos dicen los datos? Pues que medida con este índice sintético, que es el índice de disimilitud, es el índice que usamos, la segregación escolar estatal alcanza un valor promedio de 0,36. Y este dato así por sí solo pues nos indica poco, pero si lo comparamos con otros países europeos, lo que vemos es que la situación de la segregación escolar a nivel estatal está en el promedio de la Unión Europea, ¿no? Bueno, en el promedio de Europa. Es decir, no está ni entre los países más segregados ni entre los que menos. Pero esto no es un dato alentador, ya os lo digo, porque cuando miramos en detalle las distintas comunidades autónomas, el panorama cambia por completo. Así es cierto que hay algunas comunidades autónomas que tienen una segregación muy baja. Por ejemplo, Cantabria, ¿no? Que tiene un índice de disimilitud de 0,25 y es no solo la menos segregada de España, sino que está a niveles de las menos segregadas de Europa y del mundo, como por ejemplo Finlandia. Pero otras, y muy especialmente esta, en la Comunidad de Madrid, la situación es cuanto menos alarmante.
La Comunidad de Madrid es no solo la comunidad autónoma más segregada de España, con un valor que en este caso es del 0,45 para el alumnado con menores recursos socioeconómicos y del 0,42 para el de mayores recursos, sino que si fuese un país estaría entre los más segregados de Europa, ¿vale? La magnitud de la segregación la sitúa en este ranking de los países más segregados, solo por debajo de algunos países del este, como por ejemplo Rumanía o Bulgaria, pero con una segregación muchísimo mayor que otras comunidades autónomas, por supuesto, y que otros países de nuestro entorno más cercano, como podrían ser Francia y Portugal. También, además de esta segregación por nivel socioeconómico, analizamos la segregación del alumnado que PISA llama de origen inmigrante, porque en este caso no analizamos en función de la nacionalidad que tiene, sino del país de nacimiento del alumno o del país de nacimiento de alguno de sus progenitores. Y en este caso los datos nos indican que la segregación del alumnado migrante en el Estado español es muy elevada, y en este caso sí que nos encontramos por encima del promedio de los países europeos. No obstante, también hay que tener en cuenta que los países con un alto porcentaje de población inmigrante o de alumnado inmigrante dentro del sistema educativo suelen tener también unos altos niveles de segregación escolar, así que podríamos decir, bueno, pues se explica por esta casuística. No obstante, si comparamos la magnitud de la segregación escolar del alumnado inmigrante con la de otros países que tienen niveles similares de inmigración al nuestro, como por ejemplo Alemania o Italia, seguimos estando por encima de ellos, ¿no? Entonces, una vez más, en la cabeza de estos rankings. Igual que ocurría con la segregación por nivel socioeconómico, la segregación escolar del alumnado de origen inmigrante tiene una gran variación entre una y otra comunidad autónoma. En este caso, y tenéis todos los datos también en el informe que os animo a descargaros, las comunidades menos segregadas serían Ceuta y Asturias, bueno, la ciudad autónoma y la comunidad autónoma menos segregadas, y la que más, con unas diferencias además muy notables. Si veis el gráfico en el informe es muy patente, las que más segregadas están son Cataluña y País Vasco. En este caso, en la Comunidad de Madrid, tampoco no estamos en los niveles de Cataluña o el País Vasco, pero la segregación también es muy elevada, por encima del promedio estatal. Y ligando este diagnóstico, ¿no?, con cuáles son las causas de la segregación, ¿no? ¿Por qué tenemos estos niveles de segregación en España? ¿Por qué hay esta variabilidad entre una y otra comunidad autónoma? ¿Por qué la Comunidad de Madrid está en la cabeza de esta segregación a nivel estatal? Bueno, pues la respuesta es compleja, ya que la segregación es un fenómeno de múltiples causas. Causas que van más allá del ámbito educativo, ¿no? La segregación residencial impacta en la segregación escolar y es extraeducativo. Las desigualdades sociales impactan en la segregación escolar, es un factor extraeducativo, pero también es fruto de políticas y prácticas puramente educativas que fomentan de forma consciente y deliberada, que esto es muy importante, esta forma de opresión, ¿no?, la segregación, que afecta profundamente a las oportunidades de los más desfavorecidos, como también os contarán mis compañeros. Y en esta línea solo quería destacar dos, y viendo también cómo estos factores son los que causan y los que aumentan la magnitud de la segregación escolar. Y estas dos grandes causas educativas serían, por un lado, la financiación pública de los centros privados, es decir, la existencia de centros concertados, y las políticas de libertad de elección de centro, que también tiene mucho que ver con la situación de la Comunidad de Madrid. Ambos factores están muy relacionados, aunque tienen sus especificidades, ¿no? Y centrándonos en esta primera, que es la existencia de centros concertados, que explica muy bien la situación de la Comunidad de Madrid, podemos, empezando primero por lo estatal, ¿no?, podemos asegurar que estos son una de las mayores, si no la mayor, causa de segregación escolar en España. De esta magnitud que os daba antes, los centros concertados explican el 20%, ¿vale? El 20% de la segregación escolar en España está causada por la existencia de centros privados concertados, un porcentaje que parece bajo, ¿no? Solo es un 20%, pero si tenemos en cuenta que de todos los participantes de PISA, es decir, todos los participantes, que eso incluye también todos los países de América Latina, o sea, no solamente europeos, es la media un 10%, es decir, es el doble que la media de todos los participantes de la OCDE. Un porcentaje muy elevado. Y es que, como sabemos, estos centros privados concertados, estos centros de gestión privada que reciben fondos públicos,
tienen un peso muy importante también en España, ¿no? Escolarizan a una cuarta parte del alumnado en el total del Estado, un porcentaje otra vez que es muy alto si lo comparamos con los datos de Europa, porque no existen estos modelos, o existen pero no escolarizan a una proporción tan alta de estudiantes como ocurre en España. Según los datos del Eurostat, España es el segundo país de la Unión Europea con un mayor porcentaje de estudiantes en centros privados dependientes del gobierno, que es la clasificación que hacen ellos, es levemente diferente a los centros concertados, pero nos sirve para aproximarnos a el peso que tiene esta educación en nuestro país y en la segregación que genera. Entre las obligaciones que tienen estos centros, ya las conoceréis todos, pero se encuentran la impartición gratuita de las enseñanzas subvencionadas o el cumplimiento de las normas comunes de admisión de alumnado. Aun con ello, no son pocas las voces críticas que denuncian el incumplimiento sistemático de la normativa por parte de estos centros y la falta de control por parte de las administraciones. Y es que sabemos que estos centros aplican criterios de selección del alumnado más o menos ocultos, como por ejemplo el cobro de cuotas a las familias, que es una práctica que no es aislada, sino que está muy generalizada y han denunciado organizaciones y asociaciones, como por ejemplo la propia Asociación de Centros Privados, que los ve a estos centros concertados como una competencia desleal, ¿no? Y que según sus estimaciones, más del 80% de los centros concertados en España cobran cuotas ilegales, ¿no? Cuotas que no solamente son ilegales, sino que son injustas, discriminatorias y impiden que la escuela pueda ser un lugar donde construir futuros más equitativos. La incidencia de estos centros privados concertados en la segregación escolar es muy elevada, como os decía, explican el 20% de la segregación escolar actual, y es muy importante abordar esta cuestión y más en el momento que estamos viviendo actualmente, ¿no? En el escenario que tenemos en la actualidad. Por dar algunos datos más, también desde su regulación, ¿no? En el 85 la educación privada concertada ha ido ganando terreno en detrimento de la educación pública. En el 85 España contaba con 4.235 centros concertados, que representaba el 20,7% del total de los centros de enseñanzas de régimen general sostenidos con fondos públicos en España. En el curso 2022-2023, que son los datos que tenemos publicados en este informe, eran el 22,4%, y este porcentaje sigue aumentando, ¿no? Y estos cambios en los pesos de las dos redes, ¿no? La red de centros puramente públicos y de los privados sostenidos con fondos públicos, se está acelerando en un contexto de caída de la natalidad, ya que este nuevo escenario demográfico está impactando en el cierre de aulas, que se está concentrando especialmente en la enseñanza pública. En 2017, por seguir dando algunos datos, y ya me quedan pocos, nos daré muchos más números, alcanzamos el número máximo de unidades, en este caso en educación primaria, ¿vale? Y de alumnado, de unidades, que son aulas de educación primaria, y de alumnado matriculado en estas aulas. Desde entonces vemos cómo el cierre de aulas que se está produciendo por la caída de la natalidad está recayendo principalmente en la pública. En el total estatal, entre el 2017 y el 2023, se cerraron 2.159 aulas en los centros públicos. Es decir, que se redujo un 2,29% el total de aulas públicas. En el caso de la concertada, se cerraron 294 en el total estatal. Es decir, menos, o sea, la reducción no fue ni de un 1%. Estos datos también son muy importantes y nos dan pistas de por qué es este impacto tan grande que tiene en la segregación escolar. Este cierre de aulas aún no ha llegado a la educación secundaria obligatoria, ¿no? Porque el número de alumnos aún se mantiene estable, pero esta tendencia de primaria, ¿no? Esta caída en la natalidad, sabemos que va a llegar a educación secundaria y nos está anunciando un futuro que ya os digo que está aquí. En todo caso, bueno, ya por ir cerrando casi, y centrándonos otra vez en la Comunidad de Madrid, la legislación estatal solo nos ofrece un marco que las distintas comunidades, como sabemos, dentro de sus competencias, traducen a normativa, lo que ha dado lugar también a distintos sistemas de conciertos en función de la ideología de los gobiernos autonómicos y a un peso desigual de la educación concertada entre las regiones. Decía que el total estatal, aproximadamente el 25% del alumnado en enseñanzas obligatorias está matriculado en un centro concertado. En el caso de la Comunidad de Madrid es casi el 40%, se acerca más este porcentaje al 40%, y en este sentido no es extraño que la Comunidad de Madrid, con este altísimo porcentaje de estudiantes en centros privados concertados, también sea la comunidad con una mayor segregación escolar. Y es que las diferencias en la composición de los centros
públicos y los centros concertados, es decir, este porcentaje de la segregación total que podemos atribuir a la existencia de la educación privada concertada, en el caso de la Comunidad de Madrid es de 1/3, ¿vale? 1/3 de la segregación, de la altísima segregación escolar que tenemos en la comunidad se debe a la existencia de centros privados concertados con niveles que en este caso ya no son comparativos a ninguno de los países de Europa y tendríamos que irnos a algunos de los países más desiguales y con una mayor segregación escolar del mundo, como los países de América Latina, ¿vale? Esta es la situación que tenemos en la Comunidad de Madrid. Y esta alta segregación también se debe, y luego profundizarán también los compañeros en esto, ¿no?, a la clara apuesta de la Comunidad de Madrid por convertir a la región en un cuasi mercado escolar, ¿no?, a las familias en clientes y a los centros en proveedores. Y esto lo hace no solo a través de los centros concertados, sino también a través de otras políticas destinadas a favorecer la libertad de centro, al menos para las familias que se lo puedan permitir, ¿no? Políticas ya bien arraigadas en la educación madrileña, como son la zona única de escolarización, que como ya sabéis permite a las familias escoger el centro que quieran para sus hijos sin limitaciones geográficas, libertad en la práctica solo pueden ejercer algunos, ya lo sabemos, o otra política también destinada a favorecer la libertad de la elección de las familias y a convertir a Madrid en un cuasi mercado escolar, el programa bilingüe de la Comunidad de Madrid, que se desarrolla desde el 2004 en los centros sostenidos con fondos públicos de la región y al que ya están adscritos más del 50% de los centros, generando grandes diferencias y mucha segregación dentro de incluso de los distritos entre unas y otras escuelas, entre aquellas adscritas al programa y las no adscritas, ¿no? Estas prácticas, además, sabemos que no solamente están bien institucionalizadas en la Comunidad de Madrid, especialmente tras la aprobación de la Ley Maestra en 2022, que protege los conciertos educativos, que protege el bilingüismo y que protege este distrito único, sino que también, ¿no?, están siendo modelo para otras comunidades autónomas que están desarrollando programas similares. Por ejemplo, el bilingüe que empezó aquí en Madrid en 2004, hay otras muchas comunidades que siguen modelos similares. Y ahora sí, últimas palabras, ¿no?, porque sin duda este diagnóstico que os he presentado es una aproximación muy superficial a una realidad extremadamente compleja. Os invito a explorar los datos con más profundidad en el informe, que están todos con muchos gráficos y mucho mejor explicados que lo que he hecho yo aquí tan brevemente. Pero lo que parece claro, ¿no?, es que esta línea política de la Comunidad de Madrid en materia educativa está haciendo de la región un caldo de cultivo perfecto, no solamente para sostener la segregación existente, ¿no?, sino para también aumentar esta segregación y convertir un derecho como es la educación, o el derecho a una educación de calidad para todos, en un privilegio con las terribles consecuencias que esto tiene. Y bueno, muchas gracias. Os doy el paso a Pedro, que continúa con todas estas terribles consecuencias que esto tiene. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Yo soy Pedro González Molina, he coordinado este informe, donde han participado Luisa de Fondo, por ejemplo Claudia o Alonso u otras tantas personas, a las cuales les mando un saludo porque esto ha sido un trabajo profundamente colectivo. Quiero empezar, si me permiten, con una broma. La Catedral de Málaga, que en realidad es un injerto de dos catedrales, una catedral renacentista y una catedral barroca, tiene adosado a un lateral una estructura que en realidad era la casa de los peones que trabajaban en la catedral, que teóricamente iba a ser una cosa provisional, pero nadie la ha tirado abajo. Y a día de hoy continúa ahí. Sigue y seguirá secolo seculorum, ¿no?, la sostenido justo adosado a la propia catedral. Pues esto es un poco lo que ha pasado con la enseñanza concertada. Una enseñanza que en principio iba a ser una enseñanza que, bueno, que iba a sostenerse durante un tiempo determinado, porque faltaban centros en las distintas comunidades autónomas, porque se había accedido por fin a que un derecho humano, como el derecho a la educación, se universalizase, se acabó transformando en no solo una cosa que va a permanecer en el tiempo, sino que pretende continuar avanzando a costa de un derecho humano, como el caso de la educación. Entonces, cuando una persona nace, le reparten un número de cartas, que son las cartas que le ha tocado jugar en su vida. Pues qué familia le ha tocado, en qué barrio vive, cuáles son sus habilidades y capacidades, muchas veces casi innatas, las partes genéticas, tiene también, bueno, en fin, con el tiempo ya se va viendo pues, la suerte que tiene uno, la inclinación que tiene uno, más generándose una serie de dinámicas que permiten, en algunos casos, hacernos una idea de hasta cuán lejos puede llegar en una sociedad como la nuestra. ¿Y por qué digo esto? Porque la clase social, que es un elemento que, por desgracia, ha ido desapareciendo de gran parte de los análisis que se hacen en muchos sitios,
impacta de forma muy evidente en los resultados educativos del alumnado e impacta evidentemente en las biografías escolares del alumnado y por tanto impacta en las posibilidades de que ese alumnado pues, consiga o obtenga las suficientes credenciales que le permitan acceder a puestos de trabajo que son buenos, o que tengan buenas vacaciones, que tengan buenas condiciones laborales. Entonces nos estamos encontrando en que cada día más, con las mutaciones que se están produciendo en el mercado laboral, se exigen mayores credenciales para poder acceder a los puestos de trabajo en un mercado cada día más competitivo, porque no solo compites con la mano de obra autóctona, sino viene gente de fuera, pues de Italia, de Alemania, o si nos vamos a la tabla de abajo, pues Marruecos, Ecuador, etc. Sino que además, evidentemente, eso te requiere llegar a una formación. Pero sin embargo, hay una parte importante de nuestro alumnado que se está quedando descolgado, que da la casualidad de que coincide con el alumnado más vulnerable. No todo, pero una parte importante acaba con el alumnado más vulnerable. Por consiguiente, podemos decir que las desigualdades primarias que se producen en una sociedad se producen primero en el nacimiento, o sea, la familia que te haya tocado. Si tu familia te puede llevar a una escuela buena, si tu familia te puede dar una formación buena, si tu familia te puede llevar a Inglaterra a que aprendas a hablar inglés, si te paga las clases extraescolares de mecánica o lo que sea. Ese tipo de cuestiones impactan de forma evidente en tus posibilidades futuras. Entonces, por darles un par de datos, una persona que nazca en una clase social baja tiene 4 veces más posibilidades de repetir un curso de una persona que nazca en una clase social alta, en este caso, 4. Salvo que vivan en la Comunidad de Madrid, que es el reino de la libertad, entonces son 5. Porque aquí siempre las cosas las mejoramos, pues somos el centro del mundo. Entonces, una persona en la que su madre tiene estudios, porque todavía las madres siguen siendo las que se encargan principalmente de la educación de sus hijos, aunque poco a poco va cambiando, pero siguen siendo las principales personas que se preocupan. De hecho, deberíamos cambiar el nombre, no son reuniones de padres y madres, sino reuniones de madres y algún padre. Pero bueno, entonces, bromas aparte, el caso es que estamos hablando de que una madre con estudios primarios frente a una con estudios superiores, su hijo tiene 11 veces más posibilidades de abandonar tempranamente la educación, lo cual es menor. Si estamos hablando, por ejemplo, de estudios universitarios, de estudios superiores, una familia, o sea, una madre que tiene estudios superiores, prácticamente predice que su hijo vaya a tener estudios superiores, ya sea la formación profesional de grado superior o la universidad. Mientras que uno de primario tiene bastante más probabilidad de no alcanzar o abandonar los estudios en el camino. Lo cual significa que, evidentemente, no solo los estudios de la familia, sino la biblioteca que tenga en su casa, con qué lenguaje le hablen cuando sea pequeño, etcétera, 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 impactan de forma muy evidente en las posibilidades de alcanzar un puesto de trabajo no precario. Por tanto, de poder construir una biografía de vida digna. Entonces, sin embargo, nos estamos encontrando que nuestro modelo educativo de la triple red, concertada, pública y privada pura, no está siendo capaz de poder dar a un porcentaje importante de la población una salida mínimamente digna. Aunque hay proyectos, por ejemplo, la Escuela de Segunda Oportunidad, como es en Cataluña, la beca Seismil en Andalucía, que intenta rescatar al alumnado cuando se ha ido saliendo del centro, que son políticas bastante buenas. La realidad es que una parte importante del alumnado pues, se va con el título de eso, con suerte, o si no se va con un título que no le vale mucho para poder competir por unos puestos de trabajo cada día más complicados de conseguir. Entonces, ¿en qué impacta la segregación escolar en esto que estamos comentando? Que aquí es el elemento sustantivo. Pues impacta en que en general en un centro de alta complejidad, con el nombre que tenga, los resultados académicos son muy inferiores a un centro donde no tiene esas dificultades. Y el tipo de alumnado que pasa por esos centros tiene muchas dificultades para llegar a la universidad, a la formación profesional de grado superior, si es que se lo puede permitir, y en el caso de poder sostenerse sobre ella, va a acabar acumulado principalmente en las carreras de humanidades o de ciencias sociales, porque son en las que se puede permitir estudiar sin que tenga un costo de oportunidad muy alto. Una persona, salvo que tenga una alta motivación, con el ritmo de suspensos que hay en la carrera de ingeniería, no se mete en ingeniería si no se lo puede permitir. Entonces ya estamos generando diferencias salariales, diferencias de carrera a nivel personal, etcétera, que eso evidentemente generan diferencias, desigualdades económicas de fondo. Además hay otra cosa, la escuela no está ausente de lo que ocurre en la sociedad. Tenemos cada día más problemas con la vivienda. Por tanto, el alumnado migrante se concentra en ciertos centros porque se concentra espacialmente en ciertos lugares. Se concentra en ciertos lugares. Hay gente que no puede ir a estudiar a la universidad fuera de si la carrera no está en su población, porque no se puede permitir pagar un alquiler. Eso evidentemente va a generar también más desigualdades en el futuro. O sea, pues en este caso, evidentemente, eso va a generar una concentración de alumnado en ciertos barrios donde ya hay sitios donde no. Por ejemplo, por dar un dato, ¿no? Ya dado un dato, la compañía Teresa ha dado un dato sobre Torrelavega, el estado centro.
Os voy a dar datos sobre el barrio de Las Palmeras en Córdoba. El CFP de Rivas tiene el 99% de abandono escolar temprano. O sea, no llega a partir de nadie. ¿Quién se acuerda principalmente allí? Principalmente la adopción de gitana. En el barrio de Las Palmeras en Málaga, en los últimos 15 años, solo ha habido un grado universitario. Y también en el CFP de Rivas, un solo grado universitario. Lo que significa que hay una parte de la población que se ha transformado hacia el agujero de la población. Gente que no solo no puede permitirse tener una vida digna en el futuro, sino que además son expulsados del sistema político, porque a todos los efectos salen fuera del sistema, si se quedan fuera, casi se da uso social. Entonces ya tenemos gente que no solo no ha participado políticamente, sino que además no tiene oportunidad de vital. Y eso evidentemente es un modelo que se está construyendo en la sociedad, que yo creo que las grandes administraciones no están proponiendo de forma evidente, porque la segregación escolar es la consecuencia de un modelo político que lleva aplicándose desde hace tiempo desde las instituciones, especialmente las gobernadas por el Partido Popular, que no son también la antigua extinta Convergencia y Unión, los 17 nombres constitucionales que se han puesto, el PA, en fin, corrupción canaria, en fin, todos estos partidos que ya sabemos, y algunas veces el Partido Socialista que no termina muchas veces de pegarse por la misma manera escolar de este modelo, como pasa en el hecho, por ejemplo, de la comunidad de Asturias. Entonces, bajo esta perspectiva, ¿por qué se produce este proceso? Bueno, porque en este caso el capitalismo internacional ha encontrado que la formación es un nicho para dedicarse al negocio y hay ciertas comunidades autónomas que ya sea históricamente, como puede ser Esperanza Aguirre en adelante, como en otros lugares que ya existía una enseñanza tan fuerte como puede ser en el Cádiz históricamente, están ampliando el negocio de las empresas privadas en la educación, lo cual supone dos consecuencias: la segregación escolar y la siguiente consecuencia, toda la gente que queda fuera de este proceso porque no se lo puede permitir. Les voy a poner un ejemplo, miren, la formación profesional, que esto es uno de los temas de la teoría. La FP, que antes era donde abarcaba a los niños que no servían teóricamente para estudiar y siempre tuvo una especie de mala fama, todas estas cosas, desde la época de COVID, donde llega la ministra Isabel Celaá, se hace una regulación sobre la FP y hay un montón de gente que deja de estudiar en la universidad y se apunta a la formación profesional. Es verdad que la FP básica, la FP media, te van a encontrar más perfiles de estudiantes con más dificultades y la FP superior no. De hecho, nos hemos encontrado como un camino hacia la universidad, que depende del año de la vida mayor, o hacia la medicina, que se lo tiene la nota. Pero fíjense, con esta gran demanda que se ha producido en la formación profesional, en el caso de la Junta de Andalucía, el ministro que consejero de Cataluña, que se murió de cáncer, que se llamaba Broda, que también el baloncesto, básicamente lo que fue sacar pocas plazas de la pública, lo cual generó todo un negocio para que empresas como la suya, que era consiguiese una amplia cuota de mercado a 3.000 euros al año el grado de formación profesional. Que era la casualidad, que posteriormente, la casualidad del destino, por supuesto, no me parece nada malo, le compró, como no voy a ser el presidente de la todavía, tenía un problema de compatibilidad, se lo compró un fondo de riesgo norteamericano. Ya estamos viendo cómo aparecen una cantidad de fondos de riesgo norteamericanos, empresas privadas, que empiezan a montar muchas opiniones, universidades que se dedican a repartir titulitos de mala calidad, sin que hacen ningún tipo de investigación, o tienen contacto con todo el mundo de una formación profesional privada vitaminada, porque existe una demanda, pero no existe una oferta pública. Entonces, además, los alumnos que están en la pública se encuentran con que tienen que competir con una nota muy alta, con lo cual hay una presión sobre los claustros para que las notas sean las adecuadas, para que ese tipo de alumnado que no tiene recursos pueda estudiar. Con lo cual se acaba generando toda una dinámica de competitiva que va llevando a la situación hacia abajo. ¿Y qué pasa con esta dinámica competitiva? Yo creo que es interesante. Porque eso poco a poco va transformando la educación en un bien de mercado, en un bien que se busca, que se vende. Estamos empezando a normalizar desde hace tiempo que la educación ya no es solo un espacio de formación o donde teóricamente vamos a construir ciudadanía, sino que es un lugar donde la gente tiene que adquirir las competencias teóricas, toda la teoría, o tener los títulos que le habiliten para poder acceder a los puestos de trabajo. Por tanto, si yo puedo competir o puedo saltarme la cola, bueno, entonces lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque mi hijo evidentemente es muy importante y le voy a dar lo mejor que pueda, porque no quiero que se quede por una especie de feminitante fuera de la. Entonces, eso evidentemente que ha generado un mercado enorme de másteres habilitantes y no habilitantes, privados, de la calidad, que no donde la gente paga por recibir un título
público que te permite luego competir en las oposiciones para poder acceder a ese profesor, por ejemplo, o no me meto en una maternidad, entonces te voy, porque la pública tiene muy buena plaza, entonces te voy y pago seguir con la empresa privada para que me den tu título, entonces para acceder a ser abogado o abogada, o a ser, por ejemplo, el máster en la carrera sanitaria, para la psicología, y si no trabajo, entonces endeudarme, entonces está generando todo un entorno en el que poco a poco la educación como tal se va a estar transformando en un negocio. Y ese negocio evidentemente está promocionado por políticos que tienen unas prácticas políticas muy concretas, donde la segregación es una consecuencia deseada de la misma. Donde en el fondo lo que estás haciendo es retirar la escalera. Aquel que no alcance la oposición, pues yo le retiro la escalera y si consigue saltar, y si no, pues... Y esto lo justifico además con una cuestión importante, y yo tampoco quiero hablar mucho, que es con la que yo me lo mucho como profesor, que es la meritocracia. Ya que estamos miren, todos los sistemas políticos han tenido siempre una justificación de la desigualdad. Pues, ya sea por lo que quería Dios, lo que quería Ra, lo que quería la tripartita, lo que querrían, lo que órganos que elaboran, etc. De todas siempre han tenido algún tipo de justificación de por qué unos tienen que mandar y otros tienen que obedecer. ¿Qué ocurre? Que en una democracia eso no se sostiene por la utilidad pública, realmente. Esto lo plantea lo legal del siglo XIX, no los peligrosos revolucionarios del XX, sino lo legal del XIX. La desigualdad está fundada en la utilidad pública, no por cualquier cosa. Si no es útil, hay que combatir la desigualdad. Entonces, planteamiento de la Constitución de Cádiz, 1812, o de la Revolución de Francia. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos viviendo en esta etapa de cambio de mutaciones en el mercado laboral, etc., desde los años 90, con las introducciones de la fiscalidad, estas cuestiones, desde los años 90 estamos viendo una explosión de la desigualdad a escala global. Cada día se crean más multimillonarios y que tenemos un porcentaje de población que no alcanza. Estamos hablando de que en España el 50% más pobre de la población española se reparte 7 euros de los 100 que se generan a lo largo de un año y el 10% se reparte 54. Pues entonces significa que existe una gran desigualdad. Y estas desigualdades no están fundadas sobre una teoría común, están fundadas sobre teoría. Pero claro, evidentemente, si nosotros fuésemos conscientes de esto, pues habría movilizaciones en contra, a favor de que haya un impuesto. Sin embargo, nos encontramos con todo lo contrario, una lucha encarnizada por parte de la derecha para reducir los impuestos, que reduce luego el servicio público, que reduce las oportunidades de todos los demás, que reduce la pena, que reduce etc. Entonces, ¿cómo se va a justificar toda esta desigualdad tan profunda? A través de la meritocracia. Con la idea de que ya no es que te haya tocado hacer un barrio pobre y tengas mala suerte, y tus padres no te hayan podido dar educación en condiciones, ni que no te hayan dado beca, ni que hayas tenido joder, porque es que se te ha muerto todo abuelo y no te examen. No, eso ya no te afecta. Eso no afecta las condiciones materiales a tu vida, sino lo que afecta son tus cuestiones individuales. Entonces, si tú trabajas duro y te esfuerzas mucho, y te toca suerte, evidentemente, pues entonces podrás alcanzar la más alta cota dentro de la sociedad. Y entonces me pregunto yo, vale, y que cuando tú hayas a la persona que lo consiga, ya el sistema meritocrático funciona. Y vale, me hago una pregunta. ¿Cuántas personas han logrado ser el presidente de Zara? Pues uno, ¿no? Él. No hay ninguna persona que haya alcanzado, llegue a empezar desde lo abajo y llegue ahí arriba. La mayor parte, sobre todo en España, se proviene de la herencia. Inclusive vamos a Estados Unidos, por ejemplo, también. Teóricamente la libertad, que tiene una vida social muy similar a España. ¿Cuántas personas dentro de Estados Unidos, cuántos de los grandes ganadores económicas, no eran ricos antes de empezar? Pues ninguno, todos eran ricos. Todo esto que se han creado de, no, qué bueno, empezó Apple en un garaje y todas esas cosas. Yo no sé si no dudo que ese mérito era haberle robado todas las ideas a todo su equipo y luego patentarlo, que también lo tuvo, ¿no? Eso tuvo mérito. Pero es que le pagó la universidad más prestigiosa de Estados Unidos, fue su madre, sus nietos, su madre. Y a partir de ahí arrancó, y arrancó se para arriba. O el señor de Tesla, ¿no? Que su señor venía de los diamantes de sangre de Sudáfrica y de la explotación laboral en Sudáfrica, quiero decir. O por ejemplo, ¿cuál es el mérito que tiene la hija de Emilio Botín por ser presidenta del Banco Santander? Pues creo que ese es Botín, a empezar. Y luego acabando que sí, que es muy educada, porque tiene todas las oportunidades del mundo. O de Sara Ortega, porque creo que esa Ortega, un año estuvo trabajando en una tienda que se llama Parraque, para ver si aprovechar y mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores, ¿no? De que está, si se le hace una creencia libre. ¿Cuál ha sido la gran ventaja que ha tenido Juan Villalonga a la hora de ser presidente de Telefónica? Pues haberse sentado como se va a llegar en un pupitre, al lado. Hombre, aguantar no se va a llegar toda la primaria, es un
mérito, eso es lo que se merece haberle dado telefonía por lo menos. Un poco me parece. Pero la realidad es que lo que estamos viendo es que la acumulación de capital social y capital económico que se produce en ciertos lugares, que se produce a través de la familia, tiene un peso fundamental en las distintas biologías de vida. Que podemos entender que el capitalismo inicial a la gente te daba un golpe de suerte y se enriquecía, pero que posteriormente eso se transformó en familias hereditarias, una detrás de otra. Los Carnage, etcétera, los Locarios, aquí en España, en fin, bueno, familias catalanas vinculadas al tráfico de esclavos, una detrás de otra, heredando otra familia de familia. Entonces, quiero decir, que por lo tanto, toda esta construcción de que si tú quieres, tú puedes, si tú te esfuerzas, y tú entiendes de arriba a arriba, en realidad estamos, porque ignora cuáles son las principales desigualdades de partida. Entonces, volvemos al sistema educativo, ya que esto lo he acabado porque no tampoco pasará mucho. El Estado tiene la obligación de intentar compensar la desigualdad de partida, porque es lo que permite al resto acceder a vidas dignas, a violaciones de vidas dignas, que es lo que permite vivir en libertad. La libertad no pasa que como aquí, sino la libertad es construir ideologías de vida digna, que personas tengan trabajo digno, informaciones dignas y escuelas dignas. Esos son elementos fundamentales que tiene que dar el Estado. Y eso se requiere impuestos que permitan sufragar para poder compensar todas esas necesidades que no se van a compensar en el ámbito familiar. Entonces, todos los proyectos de bajada de impuestos van en contra de la igualdad de oportunidades, van en contra de las oportunidades de los que menos tienen. Y son un gran agujero de la democracia. Porque el problema de esta historia es que lo que surge en el camino es la democracia. La democracia requiere participación. Y solo participa quien tiene la habilidad y tiempo para poder hacerlo. Quien no se queda fuera. Y eso acaba provocando que la democracia solo se fije, la parte del solo se fije en un segmento de la población, la famosa clase media, que está tan amplia y que nadie se baja. Entonces, llegados a ese punto, mencionaba que clase media trabaja por 300.000 euros. Bueno, ahora sí me cae 300.000 euros y su clase media trabajadora también. Como dice el PP. Llegados a este punto, la segregación escolar es un disolvente de la sociedad democrática, porque rompe la experiencia democrática compartida de la población. Al impedirle conocer a una persona que tiene cierta situación más desahogada, conocer también las desigualdades y las dificultades que se encuentran los sus compañeros de pupitre. Y eso te impide empatizar con ellos. Igual que te impide tener a alguien que te puede echar la mano en un momento adecuado. Entonces no se genera esa mixtura que hace que una sociedad esté cohesionada. La segregación escolar lo que hace es fomentar la falta de cohesión social. Y por consiguiente, ya la postre, aumentar la desigualdad, aumentar que es un corrosivo de la democracia, aumentar la exclusión social, aumentar la pobreza, etc. y favorecer a los que ya están, convirtiendo la educación, el sistema educativo, en vez de un espacio de igualdad de oportunidades, en un espacio de reproducción de clase social, que es lo que podría nos decía y lo que hay que combatir. Muchas gracias. Bien, pues si os parece, yo creo que la parte más interesante, que pues hemos intentado medir mucho los tiempos, sería el debate, las propuestas, bueno, preguntas que queráis hacer y bueno, pues os damos la palabra si queréis ir levantando manos. Empezamos con Jean. Voy a hacer un listado, si os parece, un segundito. A ver, si estaría aquí. ¿Recuerdas tu nombre? Manolo, Agustín. ¿Había alguna mano más? ¿Tu nombre? Victoriano. Amelia. Vale, pues vamos empezando a ver y si hay alguna palabra más, me vais diciendo. Venga, Jim, gracias. Muchas gracias, me parece muy interesante y muy necesario este tipo de trabajos de investigación. Y yo lo que me venía en mente al escucharos, y lo ha mencionado Teresa al principio cuando estaba mencionando, es yo soy profesora de secundaria. En mi experiencia personal en distintos centros, yo realmente, bueno, independientemente del nivel socioeconómico, de la migración, de ser población nacional en España, además, realmente el caso más flagrante de segregación y el más injusto y el más sangrante que yo me he encontrado reiteradamente, eso es la comunidad gitana. O sea, la comunidad gitana ni está ni se espera, pero ni por parte de la consejería ni por parte de nuestros compañeros.
que están dando los institutos. Por ejemplo, yo la primera vez me encontré con este tipo de cuestiones fue un año que estuve dando clase en una población que está a 30 kilómetros de Madrid, que se llama Torres de la Alameda. Hay un instituto, el IES de Mariana, que cubre como 6 o 7 pueblos alrededor. O sea, hay 6 rutas escolares que van repartiendo y bueno, en esa zona hay una comunidad gitana muy grande, muy amplia. En este caso, bueno, pues ese es el único centro que hay. Y bueno, pues allí, pero ahí por primera vez me encontré, pues ya exactamente con, digamos, esa aglomeración de estudiantes de etnia gitana, divididos además entre hombres y mujeres, chicos y chicas, sería mucho más agradable para ocurrir con las chicas también, que ya según están allí, pero eso sobre todo los niveles de cualquier centro. Ya lo primero que se plantea es que entra este alumnado que viene de primaria en primero de la ESO, y ya, bueno, pues son aquí porque tienen que estar, porque si no las familias tienen que ir a una, me voy a decir, en una reunión de tutores, ¿no? Con un primero de la ESO, que claro, es que estos tienen que tenemos que apuntar aquí para las familias que pongan la política. Son más de 5 compañeros. Claro, pues esa es la mentalidad en general. Es decir, la visión es que entran en primero de la ESO chicos y chicas gitanas, que bueno, que tienen que estar aquí hasta que cumplan los 16. Y esa es la actitud desde el primero hasta el último. O sea, del profesorado, de los claustros, de la dirección de los centros, de todo. ¿Qué ocurre? Pues hay una presión social también para seguir con determinadas costumbres, pues el grupo de chicas de determinado grupo, ahí es donde se sensibiliza también. Tener chicas increíblemente brillantes, ¿no? Bueno, no hacía falta que se hicieran una prueba de altas capacidades, porque era obvio que las tenían de tener cariño, y estar, ¿no? Estar a los 13 años de la pedida y tal, y todo el sistema lo aplaude. Porque allí no hay nadie que ayude, no hay nadie que intente que las cosas cambien, que vayan de otra manera. Eso, por ejemplo, ya digo, todo el resto de la manera. Ya, Madrid capital, el barrio de Villaverde. El barrio de Villaverde, yo también he dado clases en el Instituto de los Derechos Humanos. Me encontré con una alumna de primero de ESO que estaba allí, que yo tenía posibilidades de que le gustaba estudiar, pero estaba segregada. ¿Por qué? Porque el resto de las chicas gitanas la daban por eso. Eso son cosas de país. Porque estudias cosas de país. Sí. O sea, de hecho, iba a ver una cosa curiosa porque se me había una chica marco. No tengo que con ella, era la tutora del grupo, hablé muchas veces con ella, hablé muchas veces a la Maral, bueno, pues hacer un grado, hacer un grado. ¿Por qué no ustedes un grado de peluquería? Porque no haces un grado de lo que sea. Y ella me dijo un día, dice, mira, profe, no te ofendas. Pero cuando estaba en primaria, a mí me gustaba estudiar y muchas notables. Pero, no te ofendas, es que el resto de mis compañeros son mayos. Pero ahora aquí, no lo tengo más fácil. Yo hablé con la familia de esta chica. Y encima me encontré una familia participativa. Hablo con la orientadora del centro. ¿Qué me dice la orientadora del centro? Es que a lo mejor nos estamos equivocando a hablar con ellos todos juntos. Claro, me quedé alucinada. Es decir, bueno, ¿qué puede ser en Villaverde? Estar justo haciendo a propósito, cogiendo toda la comunidad gitana y metiéndose en el mismo centro. Con lo cual pero ya eso parte del punto de partida de que estos no van a hacer nada. Y estas no van a hacer nada. Pero ¿qué pasa? Con 14 años son las van a estar pedidas. Entonces ahí, yo digo, a mí me parece mucho más, yo no he visto nunca que se mande a inmigrantes, a familias inmigrantes a un centro de profesores de familias inmigrantes. Pero sí lo he visto aquí en Madrid, que se hace con familias gitanas. Tú eres gitana, por tanto tienes la etiqueta, que eres gitano, y entonces metemos ahí para aguantes hasta los 16. Que no te vamos a hacer ni entender cosas ni te vamos a ayudar en nada. Gracias. ¿Tenía que pasar ahora, Manolo? Sí. Bueno, muchas gracias por la tarde esta maravillosa, hablando de un tema que me parece que es fundamental, que es creo que la mi opinión de la mayoría de los problemas que se han avanzado y sobre todo lo que podríamos llamar enseñanza común. Pero el problema, yo lo enfoco
reflexión creo que sería más completo si en vez de hablar de enseñanza pública como aspiración, habláramos de enseñanza común para todos. ¿Hay una enseñanza común para todos en España? Entonces se ve mejor la cuestión discriminatoria y por muchísimos otros aspectos. Algunos me parece que sería interesante resaltarlos. Porque en mi historia, en el análisis que has hecho, hay una parte verdaderamente interesante que conecta con el pasado. Me refiero, por ejemplo, a una cuestión que estos días, hace muy poco, con esto de la conmemoración del momento de la transición, la guardia todo este periodo de estos últimas series que están apareciendo en televisión y demás, etcétera, también veo este momento. Como que, bueno, antes es lo que más o menos referí, hay mucha gente, hay un 20% de extranjeros que dicen que es maravilloso, el tiempo que nosotros estimamos maldito y tremendo, pero está ahí, 60%. El problema es que además conectar con lo que dice esta señora, porque en los centros, en los centros educativos, yo al menos, supongo que ella porque estaba en autonomía, me he encontrado con que mis colegas participaban exactamente de la misma cuestión. Los que nacimos en los años 50, bueno, no voy a decir cuándo nacimos, pero tengo que decir, los que vivimos aquí en historia de los años 50, 60, 70, 80, 90 y todo lo que ha venido después, nos damos perfectamente cuenta que el tema de la segregación lo tenían nuestros padres cuando decidían que me lo acabo con el niño. Cuando la tolerancia era muy alta, que verdad que en casa había un duro, y entonces la mamá decía, a ver, ¿lo llevo a la escuela o lo pongo a estudiar? Esta era la frase. ¿Lo llevo a la escuela o lo pongo a estudiar? Y os juro que en lo que he ido viviendo desde entonces hasta ahora, el asunto no ha cambiado. Para nada. La segregación actual es exactamente la última fase de aquel momento que, como sabéis, tiene una raíz tremendamente histórica. En el año 30, la primera ley general de educación de tipo, digamos, de enseñanza media, pero es que si dais para atrás, os vais a la Constitución de Cádiz, ya hay una instrucción general, pero que nadie se ha preocupado de tener una instrucción general para todos los españoles, para nada, para nada. Y esto me conecta con otra cuestión que creo que es importante tocar. Has hablado muy bien de la cuestión de lo que sucede con la secuencia de las sociedades que se crea con este sistema de meritocracia y todo el organigrama que hay en torno. Para mí, que he vivido esos años duros, y creo que aquí hay un también, pues hay una historia que me parece que es fundamental. En el sistema educativo, ¿quién es el principal beneficiario o los principales beneficiarios del sistema concertado y privado? ¿Quién? ¿Qué entidad o qué institución o qué conjunto de instituciones? Si conectamos eso con el principio del tema, ¿quién ganó en realidad la guerra civil? Me voy a este periodo de la memoria histórica que cada vez nos ocupa y nos preocupa. ¿Qué hizo que ver con aquello? ¿En qué medida esos másteres, esa enseñanza de FP actual, ese vicio que hay ahora por tener un centro de FP y controlar lo que da mucha pasta, o la escuelita infantil, que no hay ningún barrio interesante para la gente normal? Y otra cosa más interesante todavía. Dentro de este sistema de propiedad de la educación, ¿qué papel juegan, por ejemplo, entidades que tienen todo el sistema completo, desde los 0 años hasta que termina el máster del niño o la niña? De modo que, os juro que no solamente de varios privilegiados. En este momento, el núcleo central de Madrid está nutrido de sitios en los que hay instituciones que juegan a este asunto. Por ejemplo, un sitio que acabo de visitar, la zona del barrio de Arpiles, donde aparece Planeta, la Universidad Civil,
Alfonso González, que ahora ya no se sabe quién es, y un poquito más abajo, Alberto Aguilera completo, que es de una entidad religiosa, que todos sabéis quién es, pero muy cerca, ahí la Virgen, etc. Y si vais un poco más allá, hacia la Complutense, os encontráis con una entidad que tiene un peso cada vez mayor, que es el mundo de los amigos, de los selectos desde el año 1909. Hay un fraile, San Francisco, jesuita italiana, que en 1910 publicó un libro que se titula La educación de los selectos, y es la matriz de esta historia que estamos viendo ahora mismo, y que ejecuta, entre otros, el CEU San Pablo, que es el heredero director de esta cuestión, y un periódico muy combativo en nuestras vidas, y ese es el Cataluña. ¿A dónde voy a llegar? En los papeles y datos y estadísticas que hemos manejado, hay algo relevante de esta vida. Habéis encontrado datos significativos en este sentido. Y por último, si no para que voy a dar luego a ¿qué papel juega en todo este jaleo el poco afecto que ha tenido el poder estatal para que sus profesores tuvieran una educación, una preparación, una formación, una cualificación, una capacitación, o como queráis llamarlo, adecuada a esta cambiante realidad de la pluralidad? ¿Qué papel juega? Gracias, Manolo. Agustín. Hola, buenas tardes. En primer lugar, gracias por la mesa. Me han encantado los datos que se han dado, y por lo menos me han clarificado muchísimo en este sentido de algunas cosas. Quería hacer simplemente una cuestión, una pregunta, ¿no? ¿Verdad? Se ha hablado de segregación escolar por diversos económicos, se ha hablado de segregación por inmigración. No es objeto de esta mesa, pero no nos caracterizamos también la segregación por diversidad funcional o por situaciones de discapacidad. El aumento de la escolarización en la educación especial en la última década, ahí están los datos. Esto es lo que quiere decir, ahí están los datos que además que se correlacionan también con interés socioeconómico. Ese es un poco de comentario y de pregunta. Luego quería hacer una pregunta también un poco por ustedes han dicho. Como consecuencia, este aumento de la segregación, como consecuencia, yo pienso que ha habido un aumento del discurso del odio, un aumento del miedo al diferente. Posiblemente no sé si hay estudios en ese sentido correlacionando entre el nivel de segregación y ese aumento del discurso del miedo al diferente, del discurso, eso es, el discurso del odio. Mitos como que la población inmigrante va a hacer bajar el nivel escolar. Bueno, pues ese tipo de situaciones está ahí. Y luego yo, otra pregunta o comentario, como queráis, hasta que hay un punto también, y ya entrando en el aspecto más concreto de aprendizajes, esto que llamamos deberes para casa, llamados los deberes, están también generando una cierta situación de segregación, provocando una cierta situación de segregación escolar. Recordemos que España es uno de los países con mayor tasa de tareas para casa, ¿no? Y en general, ahí están los datos que han instado en el papel que formamos, ¿no? Eran simplemente comentarios, preguntas, pues si se puede responder. Solo muchas gracias. Victoriano, bueno, primero, yo trabajé un tiempo en un colegio medio privado, en un barrio de Alcalá de Henares, en lo que ahora se llama infantil. Entonces, lo primero que me sucedió allí es que conecté, por casualidad, con la escuela de los Rosales, donde estudió el Ferrey, y allí había un método de aprender a leer y a escribir que sigue sin utilizarse. Entonces, a mí me parece que además de lo que habéis dicho, para hablar de otra cosa también, que me pasó hace menos tiempo, porque en medio he trabajado de todo, y en la escuela, he trabajado en empresas, sobre todo en el mundo de la contabilidad, y eso
palabra en vez de en la sílaba solo se utilice en la escuela de los Rosales, donde iba el rey y su camarilla, sus convillois. Yo creo que eso está previsto. No creo que sea casualidad que nadie hable de Freinet y que haya sido necesario llegar a estos últimos años para que nos hablen de la escuela esta que era Benaguide o algo así. Benailles. Entonces, y creo que incluso entre los maestros que yo conozco de Benailles y de Freinet y de tener una imprenta en la escuela, muy poca gente habla. Entonces, en el Núñez Arenas, que es el último colegio en el que estuve como voluntario hace 4 o 5 años, abandoné estar allí porque era un constante discutir. Yo iba allí a enseñar precisamente a leer y a escribir a los niños retrasados, que ya tenían 9 o 10 años y que yo creo que en gran medida por el método, el Núñez Arenas, para los que no saben dónde está pero es un ejemplo de escuela segregada y segregadora, porque está lleno de gitanos, está lleno de personas inmigrantes, está lleno de gente que no tiene dinero. Y yo abandoné ese centro, además de por los problemas que había a diario, porque conseguí que aquellos grupos que me ponían para que les enseñara a leer y escribir, trabajando con ellos, a partir del texto libre que utilizaba Freinet, mezclando el texto libre con el ordenador, empezaron a contar historias. Y conseguimos aprender cómo se coge el cacao a partir de que a un niño concreto de 7 años le llamaban cacahuete o algo así, de mote, y se reían todos de ellos, y hubo un follón allí. Y entonces conseguimos luego que eso que había empezado como una pelea entre quién era el cacahuete o quién no era el cacahuete, se convirtieran en unos textos que íbamos dando a todos los chavales. Pero esos niños tenían un problema familiar, porque no se llevaban bien los padres o algo así, vivían con el abuelo, y finalmente vinieron los servicios sociales y se llevaron a esos niños y su abuelo no nos iba a volver a ver más. Yo no pude aguantar el romper con esos chavales que se habían convertido en nuestros maestros, porque aprovechamos de lo que ellos nos contaban, de cómo se hacía el cacao, donde ellos procedían que era de una Guinea. En fin, de cómo iban a pescar a no sé quién, de otros iba a jugar al caballo. Y no pude aguantar más y me fui. Por lo tanto, la pregunta que os hago a todos, no solamente a la mesa, es algo que sí ha dicho, me parece, de ella al principio, que teníamos que ver cómo nos uníamos los que no estábamos a favor de la segregación y cómo negociábamos unos con otros padres. Eso es lo que quería entender en tu primera intervención. Bueno, no sé si lo... A lo mejor ha sido de verdad una de las dos. Pero seguro que estamos todos de acuerdo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para que esta sociedad evite que sigamos eternamente igual y además cada día en más guerras? Porque ya eso es mínimo, me ha llegado de Guadalajara, de 2 pueblos muy cercanos a Guadalajara, donde la mayoría de los muchachos y muchachas que van a la escuela son de etnias diferentes y hay unos conflictos terribles, porque los que son musulmanes defienden a los judíos y los cristianos a lo suyo y algún ateo que haya al suyo, y como consecuencia de eso se producen unos problemas por los cuales están a punto de llevarse fuera de la escuela y fuera de los padres a un determinado niño que se lo han contado. Entonces, ¿qué hacemos para acabar con esto? Porque es el capitalismo cibernético, que es el que tenemos. Ahora ya no vale más, ya no vale Bakunin, porque Bakunin cuando trabajaba ni siquiera había capitalismo desarrollado, había un capitalismo que estaba naciendo. Ahora el capitalismo desarrollado ha desaparecido y tenemos capitalismo cibernético. ¿Qué hacemos para hacerle frente de manera organizada a este capitalismo cibernético que nos está segregando más que nos segregaban antes? Gracias, Victoriano. Amelia. Gracias. Bueno, pues felicidades por vuestro estudio y gracias por transmitirnoslo muy breve. Me gustaría saber, porque este no es mi tema, aunque sí soy docente de otro ámbito, me gustaría saber si en la revisión bibliográfica que habéis hecho y en vuestro informe habéis elaborado un apartado de propuestas de intervención. Nada más.
Muchas gracias. Bueno, pues con esta palabra finalizamos y ahora la mesa va a dar respuestas. Empezamos por la compañera Claudia. Bueno, no sé si se hará de respuestas, pero haría alusión a alguna de estas intervenciones que yo creo que también tienen mucho que ver. Si ha nombrado y se ha hablado de esta segregación del pueblo gitano, también de la segregación del alumnado con necesidades educativas especiales, con diversidad funcional. Y sí que es cierto que en este caso hablamos solamente de estos dos tipos, porque para empezar son los que tenemos facilidad para medir la segregación del pueblo gitano. Todos sabemos que existe, que es rampante. Yo vivo en el pueblo de Vallecas y hay también colegios con un muy elevado porcentaje de alumnos del pueblo gitano. Pero no lo podemos medir y muchas veces parece que esto que no se mide, no podemos dar cifras, no existe y bueno, está toda esta problemática de si podemos identificarlo va a causar más estigmatización o nos va a ayudar a medir, por ejemplo, su segregación para tomar medidas adecuadas y evitarla. Bueno, pues está toda esta complejidad, una complejidad que también tenemos un poco con el alumnado con necesidades educativas especiales, porque normalmente cuando estimamos la segregación escolar y cuando hablamos en sus causas de esta manera más cuantitativa, ¿no? A partir de los datos, usamos estas evaluaciones internacionales en las que no recogen datos sobre el alumnado con necesidades educativas especiales. Y usamos estas evaluaciones internacionales porque hay mucho ocultismo con los datos en España. Entonces, saber que las administraciones educativas tienen datos de cuál es el número exacto de los alumnos con necesidades educativas especiales matriculados en cada uno de los centros, porque tienen un diagnóstico por parte de los equipos de orientación y entonces se sabe, está cuantificado, los ayuntamientos y las comunidades autónomas dentro de sus competencias tienen estos datos, pero bueno, pues, en otros países los equipos de investigación, por ejemplo, de las universidades públicas a las que yo pertenezco, tienen libertad y tienen acceso a estos datos cuando nosotros, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, pues no sé, es imposible acceder, probablemente porque también, al igual que hay políticas que deliberadamente causan la segregación del alumnado por origen nacional o por nivel socioeconómico, también hay políticas deliberadas que causan la segregación escolar del alumnado con necesidades educativas especiales, que no solamente están en los centros de educación especial, que ya es muy alarmante porque es una forma de segregación institucionalizada y que legitimamos de una manera que sé que no es normal. Imaginaros que tenemos naturalizado un chaval con necesidades educativas especiales, un chaval que en su centro educativo de barrio tiene un escalón y va a de ruedas y no puede subir, lo mandan a un centro de educación especial, con todo el alumnado con necesidades educativas especiales, como si tuviese una naturalidad que existiese colegio solamente para el alumnado inmigrante o solamente para el alumnado pobre, porque como tienen peor rendimiento requieren una atención especial. Entonces es una problemática que desde luego es muy interesante y que lo que vemos también es que, como tú mismo decías, estos diagnósticos de necesidades educativas especiales están muy ligados al nivel socioeconómico de las familias, muy ligados también a su estatus migratorio, porque el diagnóstico le pasa el test de no sé qué, y claro, pues el test está en español y la lengua materna ni siquiera sabe español, como que estás midiendo, ¿no? Su coeficiente intelectual o estás midiendo el idioma que tienen. Entonces, bueno, ahí está toda esta... Está muy relacionado los diagnósticos con tanto el nivel socioeconómico como el origen nacional y por tanto también vemos que estas políticas que decíamos que afectan a la segregación de estos dos grupos que analizamos en el informe afectan, o sea, los centros concertados tienen un porcentaje más bajo de alumnos con necesidades educativas especiales que los centros públicos, incluso aquellos que son preferentes tienen un porcentaje preferentes, aquellos que aquí vienen de alumnado preferentemente también tienen un porcentaje más bajo. Sabemos que el programa bilingüe, por supuesto, es una barrera enorme para la escolarización de este alumnado y que la libertad de elección de centro pues, también está influyendo mucho en su segregación, entonces que no son cosas separadas. También en relación a que decías de si sabemos si esta segregación causa miedo al diferente, bueno, pues sí hay algunos estudios, en este caso no tanto en esta perspectiva cuantitativa, sino más cualitativa, que demuestran que la segregación tiene mucha influencia en todos estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en el sentido de justicia de los estudiantes, ¿no? Que es diferente de todos los segregados en los que hoy, y también de los estigmas que se crean. Entonces sí que tiene mucha influencia y no es nada extraño, ¿no? Porque si desde la infancia asumimos que hay unos espacios para ellos y otros para nosotros, si hay, como tú decías, una educación para la élite y otra para el resto, ¿cómo no vamos a naturalizar todas estas injusticias y cómo no vamos a mirar al diferente con una mirada pues, de estigma y de no comprensión, ¿no? Y bueno, como no he respondido a ninguna, intento responder por lo menos
menos a una de las que has hecho, que tenía todo un poco que ver, pero ¿qué podemos hacer, ¿no?, para acabar con este problema? Bueno, pues en el informe damos muchas claves. Acabar con este problema es un fenómeno multicausal, complejo, que además todas estas causas interaccionan de forma diferente según el contexto específico, según las políticas, según las costumbres, etcétera, etcétera. Bueno, pues para acabar con ello también se requieren políticas que van más incluso de lo social, porque, bueno, pues para acabar con la segregación por nivel socioeconómico, si acabásemos con la desigualdad no habría segregación por nivel socioeconómico, ¿no? Pero bueno, sabemos, por ejemplo, que los centros concertados son centros segregadores financiados con fondos públicos, pues en esta apuesta por acabar con la segregación también tenemos que tener una apuesta por la educación pública, que siguen teniendo muchas cosas que mejorar, y esto lo sabemos especialmente en la Comunidad de Madrid, que tenemos unos servicios públicos muy degradados, pero que saben, o esta es mi opinión, que solo a través de una educación pública podemos empezar a vislumbrar sistemas que estén menos segregados, y sobre todo que las medidas para acabar con la segregación que existe, que en algunas, aquí no, porque esto es todo pro segregación, pero en algunas comunidades intentando llevar a cabo muchas veces, van más a lo remedial, ¿no?, a los recursos, al centro que está más elitizado, darle más recursos, ¿no? Por eso es que lo que dejarlo antes, ¿no?, a través de una escolarización equilibrada. No se trata de concentrar al alumnado en esos centros y darle más recursos, porque eso no es una propuesta contra la segregación per se, es una propuesta remedial que hace algo, pero bueno, ahí se queda, y vemos que hay propuestas en él, y no una guía paso a paso, pero con algunas propuestas que creemos que son importantes, como por ejemplo pues, hacer zonas escolares más heterogéneas, toda esta apuesta por la educación pública, también medidas compensatorias, porque son importantes, aunque no son las únicas, etcétera, etcétera. Muchas. ¿Cuántas medidas hay, verdad? 88. 88, o sea, unas cuantas. Y bueno, ya que has puesto la palabra, si no eres a la que está pasando. No. Sí. Bueno, como me han hecho la pregunta variante de una línea de mala leche, vamos a ver. La Iglesia Católica. Efectivamente, la Iglesia Católica, desde la época de la fundación de la Asociación de Catequismo de Nantes, ha sido el principal proveedor de educación en España. Porque el Estado liberal, vinculado a la guerra civil, a toda esta historia, a la quiebra económica, a la pérdida del imperio, a toda esta historia, no tuvo recursos ni especial interés en desarrollar una gran infraestructura de educación. Además, como no tampoco existía, salvo un punto muy localizado, una gran industria, eso no exigía a un grupo de personas que tuviesen que estar formadas para poder trabajar en esa industria. Lo cual, en el fondo, favoreció el atraso, la parte del atraso económico de amplias regiones del país. No de todas, de amplias regiones del país. Entonces, eso llevó prácticamente al inicio del siglo XX, tuviésemos la mitad de 50-30% del analfabetismo. Que, bueno, con la revolución del siglo XX, por suerte, se ha ido eliminando hasta prácticamente el 70%, con el éxito del sistema educativo. Por lo tanto, insistir en escuelas de élite, como tú mismo has mencionado, en Madrid y en Andalucía, exceptuando la iniciativa de instituciones de enseñanza que venían de ambientes laicos, principalmente la vinculada a la Iglesia Católica, especialmente a los jesuitas, que siempre tenían una preocupación muy importante por dar clases. ¿Por qué? Porque el lugar de élite, que luego son diferenciados, está bien la relación entre ellos. Luego los 60 aparece el UTEI, aparece otro grupo más que empiezan a meterse en la educación. De hecho, fíjense, una de las grandes conversaciones que se produce en la editorial de Rivera es para evitar que la Universidad de la Comunidad de Navarra y la Universidad de los Jesuitas tenga estatuto de universidad. Y por lo tanto, valga lo mismo sus títulos que los títulos de la universidad privada. Y actualmente estamos viendo si a ver si la universidad que han hecho en un garaje no vale lo mismo que la universidad que tiene investigación. O sea, que hemos ido retrocediendo en ese sentido. Pero bueno, el caso es que, evidentemente, la Iglesia Católica ha hecho durante mucho tiempo prácticamente controlar si se está haciendo el negocio de concertar equilibrio de primaria, primaria y secundaria en España y bachillerato. Además, ellos tienen una virtualidad y es que, a diferencia de los centros públicos, ellos hacen actividades extracurriculares por las tardes, con lo cual hay de una manera tan vidilla al barrio y hace que los alumnos y las alumnas vayan por la tarde también al centro, y por tanto es un plus que tiene el centro público desde que lleva la Iglesia Católica, que ha
se acabó, pero Claro, toda la parte de todo eso. no, me refiero a todo el sistema de todo junto. Todo junto, toda la vida. sí, claro, los profesores. Luego, que la educación sea mejor, no, en realidad no. Una vez tú coges el factor socioeconómico y lo sacas fuera de la educación, en los informes PISA los resultados son similares a la pública. Entonces, ¿qué significa? Y además tenemos un grupo de alumnos, muy escaso alumnos, que sea excelente. Lo cual significa que la educación de centro privado es, dicho de una manera, una mierda de echar un valor. Porque si tienes a los mejores alumnos con las mejores condiciones, me refiero a la vida los mejores alumnos con las mejores condiciones económicas, con las mejores profesores, teóricamente, pagando todas las clases, tú llegas a ser un alumno notable, pues tenemos problemas con el sistema. Significa que la educación que se está dando no es buena. Y eso ahora conectado con una segunda cosa muy interesante. Y esto es una problemática muy importante que nos encontramos en el sector público. Se han hecho investigaciones del Observatorio de Enseñanza Presencial, donde se demuestra claramente que los centros públicos en bachillerato aprueban más, o sea, aprueba gente en un 4.3, pero sin embargo, y alguna no se sienta, pero sin embargo, los centros concertados de privado se ponen más 9 y 10. Con lo cual, uno va con el brazo a la espalda y otro va montado en una Lamborghini para ir a la labor. Y suerte que me pago, si me pago directamente no había ningún tipo de control sobre lo que haces, lo que se hace. Y eso provoca que en esa época se empieza a la pública porque los señores de la oferta privada vienen de pagado. Eso es la meritocracia. Yo tengo el mérito de empezar en la privada, de pagado, y entonces fue mérito. Tengo más, porque acostumbrando, mi padre muchos años estuvo viviendo pequeño libro en Hebreo. Iba a decir que esto ya no es antiguo, pero bueno, el caso es que fue a un colegio privado de su superior canaria. Y llegó aquí y estaba dándole la turra al pobre director, que iba de turno para que comprase la luz, y aparece por ahí un señor con un boletín en la mano y una cartera en la otra. Y dice, esto no se compra con esto. Y claro, luego ves que están pagando nota y dices, claro, que se están pagando nota. Entonces tú estás diciendo, oye, si no quieres estudiar medicina, pues no te privada, que tenés que nota. Y además que estudies para la pago, ¿no? Entonces te estoy dando oportunidades. Si vas a la pública, te puedes encontrar con que de filosofía no te quieres subir una nota de 25.7, no te vas a subir 8. Entonces, quiero decir, genera una dinámica en la que ves esa obligación muchas veces de decir, oye, ¿le subís una nota al alumno o no? Por si eso se ha visto, no llega, no está. Entonces, que una asociación personal como dice, el niño te dice, maestro, es que tengo esta nota, es que no me voy a entrar a la carrera, dice, ya le acabo yo. Lo dejo fuera porque llego al 8 en vez de al 10. Entonces, hay una presión, tanto dentro de los claustros como en los equipos educativos muy potentes, porque estamos compitiendo en condiciones de desigualdad pura y dura. Que me parece que vamos a compensar un poco, porque las notas bajan, pero sí es una cuestión muy complicada. Entonces, los centros concertados se crean con fondos públicos, que es una cosa que es un escándalo. Y además cobran cuotas, que son legales. Y te dejan esta calcular. Hechas a propósito con el objeto claro y evidente de excluir a los trabajadores de interés. ¿Por qué me dejan un pico de concertado? Pues esto también puede ocultar una anécdota personal. Cuando mis tíos iban a escolarizar a mi primo en Canarias, para una ciudad muy segregada, bueno, me contaron con las siguientes circunstancias, que decían, no, obviamente la concertada, porque la pública la metes con los changas, con los migrantes, con los no sé qué, con no sé cuántos, con los jóvenes, no sé cuántos. Yo no creo que se junte toda esa gente. O sea, existe por lo tanto un cierto racismo de baja intensidad, un cierto racismo. ¿Y por qué? Porque yo le pido, así como cuando se lo voy a dar, que tengo a mi telefónica de presidente. Entonces, intenta calcular la capital social. Y además crees que relativamente es mejor, porque claro, como mejor alumno no te va a avanzar más, aunque luego los resultados no sean eso. Pero esto forma parte de la creencia, y la creencia de todo el mundo libre, pues acaban dando esta dinámica. Entonces, nos encontramos con que esto ha sido históricamente el refugio de las clases medias. La 11, por ejemplo, que intentó recuperar la religión como valor, era un objetivo claro, era volver a intentar recristianizar España. Volver a darle a la Iglesia Católica cierto peso que ha ido perdiendo en décadas de la gente, porque históricamente también ha ido abandonando la Iglesia Católica. Y no era practicante. En el trabajo decía, ¿tú eres religioso? No, pero me pones un 10 por la película. ¿Qué hago en bachillerato? ¿Me apunto? ¿O me apunto con la de ética que me voy a trabajar? Pues aquí veo película, me pongo un 10. ¿Usted ha visto cómo es la película? 10. Que debería estar tratando lo mismo que la biología, que se está perdiendo. Pero evidentemente cuando le han quitado la nota, se han producido un error en esa religión, ya eso va a repetir. Entonces, esto evidentemente es un objetivo por parte del Partido Popular, que
recuperar un cierto espacio a la Iglesia Católica, como la Iglesia. Además hay un problema de fondo, y es que la Comunidad de Madrid ha hecho más sangrante. Ponen a competir a los centros públicos y a los centros privados por el alumnado de sanidad a la bestia. Y entonces la escuela pública acoge dinámica de la privada. Por ejemplo, el famoso día en el que habrá el reportaje público y pasa a los alumnos por ahí a los padres y demostrar lo mismo que público. Hasta el punto de que hacen un montón de actividades a lo largo del curso que están vinculadas única y exclusivamente a la imagen del instituto. Mira que no vamos a ver cómo pintar. ¿Cuándo va a ver el alumno? Nada, pero de manera muy bonito. Mira que actividad más chula, que los niños fregando por globos, cantando huevos del etc. ¿Qué es la calidad de esta actividad? Nada, pero que sigue, foto para Instagram. ¿Por qué? Porque estamos introduciendo una cadena infantil dentro del centro educativo. ¿Por qué? Porque tenemos que competir con el centro que está al lado. Y si no tenemos un buen... Entonces, al niño no le meten ahí, aquí, claro, ya tenemos un problema. Porque yo me quedo con un menos, como me quedo con una unidad, o no sé cuántos profesores menos. Entonces, esta es toda una lógica que te empiezas a empujar en dirección a oye, si se queda con otra gente, te cae. Yo he visto centros segregados, como los de la norma no yo instituto de clase, un centro como que la norma gitana, donde es que el equipo directivo directamente dice, bueno, nos tienen que pasar tantos alumnos y tantos alumnos para mantener la relación. Porque si no, perdemos una aula, si perdemos una aula, perdemos tantas cosas. Entonces, total, no es, pues hasta la aula nosotros suspendemos. Y entonces se suspende por lo primero mágico de la comunidad de la dirección. Es decir, que está la reversión total del sistema. El problema es que todo lo pervierte. El problema es introducir desde un derecho humano el dinero, es que pervierte el derecho así. Lo transforma en un bien de mercado. En el momento que viene el mercado, se puede hacer ese dinero. Entonces, ese es el problema de fondo. Respecto a los centros que empieza a llegar a acumularse una cantidad importante de alumnado que se considera indeseable, se produce en muchos sitios porque te hace una unidad de alumnado de clase media baja, así puede permitírselo, se escapa de esos centros. Entonces se va a otro centro. Y eso se produce la agilización, que se llama una agilización del centro poco a poco. O sea, va generando una dinámica en la cual evidentemente degrada el centro educativo. Entonces, otra cosa que hemos notado por aquí, el tema de la reducción de la sombra. En España gasta una cantidad bárbara de dinero en clases particulares. La gente con escasos recursos la gasta principalmente en clases de refuerzo. Matemática, lengua, la física, química, etc. Y la gente que tiene recursos lo gasta para que el alumno mejore. Entonces, robótica, inglés, etc. O sea, que va produciendo diferencias muy importantes. Con lo cual, eso no tendría que hacer reflexionar. El centro educativo no está atendiendo de manera que le hace falta ir a una clase particular y poder pagarse que se puede pagar. Y muchos sí pagan la unidad de la boca. Yo cuando trabajaba en el día, los que trabajaban en el ordenador sí pagaban la unidad de la boca para poner las clases se pagaban a los niños. Para que no hagas como ellos dentro del ordenador, por ejemplo. Entonces existe una dinámica bastante importante. Respecto al tema de la movilidad social, mira, en el año, después del franquismo, conocí a mucha gente. O sea, cuando empezó a crecer, había una característica rara. O sea, hay todavía gente que vive en el COU, lamentablemente, pero se olvidaron que en el COU ellos eran los supervivientes del COU. Todos los demás se habían ido anteriormente y tenía compañía del colegio que estaba con 14 años, porque yo fui el último de principio de eso. Entonces, es una barbaridad, cualquier concepto. Sin embargo, hay una presión social por parte de la familia hacia los niños para que estudiesen. Como sabemos, la presión de la familia para que los niños estudien, la expectativa de los padres para que los niños estudien son muy importantes para que los niños se sostengan en el proceso educativo. Por eso una parte de la comunidad gitana abandona. Porque los estudios de son cero. Entonces, como pues si no hay presión en tu casa, no hay presión en la escuela, entonces el niño a la mínima con 14, 15 años, cuando se va acercando a los 16, ya empieza a faltar y cuando tiene 16 se ha ido. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo? Que durante esa época había presión y eso permitió que mucha gente de clase humilde, con las universidades se habían multiplicado por toda España, llevaban hasta 50, 1998, públicas, no tenían esa sanidad, salvo Madrid, por supuesto, Cataluña y demás. Entonces le permitía a mucha gente dejar en poder venir a estudiar. Y eso permitió una cierta movilidad social. ¿Qué le lleva al sistema de 2008? Y ahí la cosa se lleva. Empiezan a subir las tasas a la barbaridad y empiezan a ser impulsadas a la universidad. Pero también hay otro elemento. La generación va pasando y las siguientes generaciones ya no tienen tanta presión sobre los niños. ¿Por qué motivo? Porque la especialización es universal. Por tanto, como pasas por la escuela, ya no es un bien deseado que yo no puedo alcanzar y que tú estudias, sino ya es que tú estudias y no. Y existe el discurso de que tú si quieres, que te fuerzas, te voy a llegar muy lejos, ¿no? Entonces nos encontramos con que ya no existe esa presión como si existía en el post-franquismo, inicio de la transición, años 90.
ya bueno, pues el niño va a la de estudio y si no, pues a trabajar en su sitio. Además, ya le meto la boca, no me va a estar con los soldados. La estructura económica de una región impacta de lleno en las posibilidades de abandono total temprano. Por ejemplo, si yo vivo en Euskadi, donde hay una estructura vinculada al sector secundario, donde para la hora de trabajar, para hacer la práctica, tengo que tener una formación profesional, presiona al alumnado para estudiar la formación profesional y para estudiar bachillerato. Pero si, por ejemplo, trabajamos en Quitola, en el sector terciario, donde cualquiera, sin ningún tipo de estudio, puede acabar trabajando, por ejemplo, en un bar o trabajando de puesto de almacén, pues la probabilidad es que le vaya mal, coja y a los 16 años, puerta y se ponga a trabajar. Por tanto, favorece que el alumno se el efecto culpus, favorece que el alumno se vaya. Entonces, a más sector vinculado al turismo, más abandono de carrera temprana. Y luego hay otro dato estadístico y cuadra. Sectores tecnologizados, o espacios donde requiere formación, menos abandono de carrera temprana. Porque hay una versión que va a estudio, se me queda fuera. Entonces, eso de alguna manera también tiene que indicar que hay que equilibrar distintas estrategias para cada uno de los territorios. Y como último, el programa de formación del profesorado es el de siempre. Nosotros hacemos formación de cambio legislativo a los terceros. Salvo la OSE, que fue la única en la que el Estado siempre se empeñó en incluso una formación específica para que los profesores tengan escuela. Esto sí, bueno, señor, aquí tiene un curso de 20 o 30 horas. Bueno, hablamos de todo. Usted tiene un curso de 20 o 30 horas, 40 horas con suerte, técnico online y bueno, pues la suerte, tiene usted a avanzar. Pero muchas veces la propia administración no le pregunta a los docentes, oye, ¿cuáles son vuestros problemas? ¿Cuáles son los objetivos que tenemos que conseguir? No trabajamos por objetivo, trabajamos por desgracia, por inercia. Y la inercia que genera una degradación del sistema, porque no estamos afrontando los retos que estamos contando. Tenemos más diversidad y aunque tengamos más recursos, no tenemos más formación. Tenemos muchas veces, no sé si tenemos esos recursos, pero los recursos sí. Tenemos problemas porque tenemos un montón de tipos de alumnados diferentes y no tenemos capacidad para poder desarrollar las clases de otra manera. Tenemos problemas con la reconocida de Victoriano, con la forma en la metodología de la clase, que no son todo, pero son una parte importante, pero la metodología es como si usted quiere, fórmese y le damos un puntito hasta 6 años. Pero la formación es que muchas veces es deficiente, porque muchas veces online. Yo, por culpa de la última anécdota, ya ahora pues no me voy a meter aquí dando el curso de movilidad de la historia, tampoco hace eso. Bueno, miren, por contar una anécdota. El último día que estábamos implementando un plan de lectura en Andalucía. Plan de lectura y el tratamiento de las competencias matemáticas. Lo que van a llegar ahora, porque tenemos unos problemas vinculados al móvil, al hobby, a las niñas que tengan perdido de clase, una serie de circunstancias que han generado una tormenta perfecta para que el alumnado de memoria que pasa en primaria, para que lleguen con otras dificultades. Bueno, nos dicen, no es lógico, la educación tiene que estar basada en el alumnado, totalmente de acuerdo, en sus circunstancias. Y tenemos que pasar de clases solo y exclusivamente que sigan avance de todo el mundo, porque bueno, de clases magistrales, que son necesarias a veces no, a una clase mucho más participativa. 3 horas nos trajeron allí de clase magistral para contarnos, y lo peor de todo, para contarnos metodologías que ya hay implementadas en la aula y que no eran específicas para beneficio educativo, que requiere de desempeño con un porcentaje altísimo de alumnos gitanos que abandonan el segundo de eso. Venga, aquí a una clase dedicada a nuestro. Nosotros necesitamos a nuestra necesidad. Pero para eso hay que salir de esa visión de yo reparto fondos igual a todo el mundo, yo meto aquí a por profesor, sin una formación específica, cuando en el centro de desempeño, a la complejidad, etc., tú necesitas un tipo de profesor, de docente, muy específico, no pasa ser cualquiera. Tienes que aguantar el tipo hasta los que te insultan. Tienes que aguantar, sabes que muchos de ellos tienen problemas socioafectivos muy altos. Tenemos alumnos gitanos que es que para que se pasen la primera enseñanza, porque las clases listas y llegan a secundaria, que eso no hay posibilidad de que haya un niño de dióxido, nada de lo que digo con los hermanos. Entonces, hay que hablar de una serie de circunstancias muy complejas en las que estamos formados y las personas que te podrían ayudar están sobrecargadas de trabajo. Son orientadoras y hay personas que tienen muchos oficios cada uno con universidades con distintas dificultades. Entonces, al final, en vez de estar aprovechando la bajada de la natalidad, no solo para cerrar las concertadas y mantener públicas, sino para conseguir reducir la radio y sobre todo por la necesidad también para el alumnado con más necesidades, lo que estamos haciendo es meter a la gente como la lata sardina y cerrar una aula de datos. Porque en el fondo lo que hay detrás es reducir los recursos de la pública a precios de cuestión. Porque cada profesor son 70.000 o 80.000 euros anuales, una semana de técnico y una aula. Gracias. Perdón por el resto. Bueno, yo muy brevemente solamente hacer mención a la pregunta de la alianza.
comentaba. Mira, yo os animaría a buscar en las redes una asociación que se llama Escuelas contra la Segregación, Escuelas contra la Segregación en Cataluña, que se lo podéis entender bien. Lo digo como ejemplo de poder hacer cosas, ¿no? Es un grupo de familias que se reunieron, creo que hace 5 o 6 años, en todas las poblaciones, ¿no? Contactaron con muchos centros segregados y con esas familias, y a partir de ahí han hecho una red, han hecho una asociación, han hecho unos documentos, han hecho manifiestos, dan charlas, visibilizan el problema, intentan participar de todos los foros, como ahora mismo son ya miembros del Consejo Escolar de Cataluña, intentan llevar propuestas, animar a las familias a que den ese paso, ¿no? Y yo sobre todo lo que he analizado, y a mí me gusta mucho porque yo no lo había analizado tanto, lo que yo había participado, es que detrás de la segregación hay literalmente racismo. Hay racismo, pero hay racismo sobre todo. Bueno, en la sociedad catalana hay un 4%, ¿no? Por ejemplo, de gente de origen extranjero, entonces hay racismo y eso nos ha de preocupar, ¿no? Porque que no queramos que nuestros hijos y nuestras hijas vayan con niños de otro color de piel. Hace unos años, bueno, es verdad que no había tanta gente de origen extranjero, pero ya desde los 2000 ha habido esa ola, ¿no? de personas de origen extranjero que han venido al Estado español, ¿no? Pero que ya en las redes, lo vemos, ¿no? En los medios de comunicación, que queramos distanciarnos, ¿no? De esos niños y esas niñas, pues es un problema grave. El racismo antes era una cosa desechable, ¿no? Racista, ¿no? Lo veíamos mal, ahora ha cambiado esa mentalidad, ¿no? Bueno, pues entonces yo quiero poner como ejemplo esta asociación de Escuelas contra la Segregación, que hace toda esta pedagogía con datos, con estudios, con informes, y está haciendo un trabajo pedagógico en este sentido muy interesante, ¿no? Y sobre la propuesta que yo lanzaba, pues eso, ¿no? Como Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, estamos dando vueltas y reflexionando para poder hacer alianzas y poder situar, como nuestro informe ya lo hace, ¿no? Cosas concretas para poder incidir en la política pública, ¿no? Y que los gobiernos compren y tomen medidas, ¿no? Porque hay muchas medidas que se pueden hacer desde el decreto de admisión de alumnado, que se lo regule, las zonas educativas, ya está salido, ¿no? Yo no estoy tan de acuerdo con Claudio, pero no pasa nada, ¿no? Mientras no erradiquemos la segregación escolar, demos recursos no lineales a los centros que sí que están segregados, para que puedan, mientras tanto, ¿no? Eso es muy importante, mientras tanto no lo erradicamos, podamos hacer cosas, ¿no? Y hay bastantes medidas que se pueden hacer, han de ser políticas valientes, ¿no? Y entonces nosotros, como parte de la sociedad civil, que somos agentes sociales, podemos influir y empujar, ¿no? Y denunciar para que sí se hagan esas políticas valientes, ¿no? O sea que eso, no a todas y poco a poco, ¿no? Y estamos haciendo cosas, iremos haciendo, iremos informando para seguir a través de este informe y de otras propuestas poder poner ese grano de arena para hacer ese cambio, ¿no? La palabra AIRA. Bueno, pues me toca la cierre. Yo quería, antes de comentaros las propuestas de cierre, que me parece significativo en esta mesa, de las 4 personas que estábamos sentadas, que les comentaba Claudia, 3 somos docentes o hemos sido docentes en centros de difícil desempeño, que es como se llama en Cataluña. Bueno, mi cole es un colegio de difícil desempeño y tengo mi destino ahí, ahora mismo no estoy, pero esto es, no sé qué porcentaje, ¿no? Más alto. Ahora mismo no nos hemos buscado cosas, quiero decir. O sea que al comentarlo, al analizar el informe y al hablar aquí, resulta que 4 personas, 3 están en las situaciones que el informe refleja. Y eso, pues a lo mejor habría que calcularlo en términos generales, pero nos debemos estar en niveles de segregación que hay en la educación. O sea, es muy alto. Y es muy alto porque también tiene un componente económico, ¿no? Los pobres y los ricos y cómo está construida esta sociedad para que se sostengan las altas élites que tenemos, para que se sostengan las grandes fortunas, pues hay una gran clase obrera o pobre que nos tienen segregados en centros educativos donde no quieren que accedamos a esa otra parte de la pirámide porque si no se les desestabiliza el sistema. Y bueno, me ha parecido significativa la mesa porque me parece que refleja un poco la realidad, ¿no? de la educación. Luego, centrándonos un poco en el informe, pues quería reflejar algunas cuestiones, ¿no? Que he ido hablando según los compañeros y compañeras lo iban comentando.
Y bueno, pues me parece que este informe nos deja un diagnóstico que es muy claro, que es contundente y que sobre todo es urgente para la Comunidad de Madrid. Porque Madrid no es una comunidad autónoma más en este mapa, ¿no? Sino que es la comunidad de la desigualdad, es la comunidad que es la punta de lanza de la segregación escolar en España y que nos sitúa también a la cola de Europa en equidad. Importante también para nosotras, pues que esto debe de ser una llamada a la acción, un manifiesto de lucha sindical que transforme este diagnóstico en movilización y en propuestas. En este sentido, como Madrid es la comunidad más segregada por nivel socioeconómico, como hemos visto con los datos en todo el país, pues podemos decir que esta situación, los que vivimos aquí, sabemos que no es casual. No es que se haya dado un cúmulo de situaciones que nos han llevado aquí de manera mágica, sino que es el resultado directo de unas políticas que son mercantilistas y que bueno, facilitan que haya una selección de alumnado de una manera distinta a la que nosotros pensamos que debería de ser esa selección y que además hay una huida de los recursos públicos a manos privadas. En Madrid la segregación escolar no es solo un problema educativo, es una arquitectura política que se ha ido construyendo de la desigualdad que el sistema la ha construido sobre la base de desatender y de infrafinanciar o desfinanciar a la escuela pública. Pues ante este panorama, no, porque claro, es desolador, no vamos para casa de aquí y decimos, madre mía, me meto la cama y ya a dormir porque no, ¿cuál es la situación? No lo tenemos. Bueno, yo entiendo que no nos quedarnos en el análisis, que proponemos desde Comisiones Obreras un plan de lucha que esté basado en algunas acciones sindicales concretas o prioritarias que os voy a pasar a reseñar. Una sería la derogación de la vía única y una nueva zonificación, ¿no? Por llamarlo así de alguna manera. En este sentido podemos hacer dos cosas. Una tiene que ver evidentemente con lo que siempre nos decimos, la negociación colectiva, de la mano siempre de la movilización, presión, movilización, negociación, es el trinomio que utilizamos para estas cuestiones, pero también llevando unos criterios a esa negociación colectiva de implementación de criterios inclusivos de escolarización. Por otro lado, bueno, perdóname, y dentro de estos criterios que garanticen de alguna manera que haya una mezcla social en todos los centros que sean sostenidos con fondos públicos, que no se quede eso solo en manos de una parte de los centros que están sostenidos con fondos públicos, que son los que conocemos nosotros como público, porque aquí en el ideario, por lo menos de Comisiones Obreras, lo que es concertado siempre lo vinculamos con lo privado, aunque esté financiado con fondo público. En otro orden de cosas, ¿qué más nos ponemos como prioritario? Pues el fin de las cuotas ilegales en la concertada. ¿Cómo podemos paliar esto? ¿Cómo podemos combatirlo? Bueno, pues yo creo que hay que hacer una campaña de denuncia pública y de denuncia legal. Y deberíamos de ser punta de lanza en esto y invitar a las familias, invitar a los centros educativos, porque hay muchas familias que las echan de esos centros, las hacen sentirse apartadas, según si su hija paga o no paga, o su hijo paga o no paga, les dejan disfrutar de algunos servicios o no, o incluso se les estigmatiza en el propio aula. Y estoy segura que hay familias que están dispuestas a denunciarlo, pero a veces entre el temor y la falta de recursos o de conocimiento no se hace. Y yo creo que ahí nos tendríamos que poner a disposición para que salga esto a la luz y que, por lo menos, aunque sea algo que es Vox Populi, que todos conocemos, el señalar directamente a determinadas empresas que llevan ya concertados estos negocios y que a algunas familias les señalen con su mano cómo les han maltratado por no pagar esas cuotas, yo creo que puede ser algo muy potente, porque situaría el discurso y el debate en la sociedad, que a veces si solo se queda en la educación o en los docentes, pues parece que no tienen el mismo peso, la misma relevancia. Y exigir también en esta materia un régimen de inspección y sanción, porque no se entiende por qué no solo el sistema no legisla a veces a favor o no legisla a veces para paliar esto, sino que cuando se legisla
Hay un gran compromiso social o político de mirar hacia otro lado y que se perpetúe un modelo que es que claramente es ilegal. Entonces, Inspección Educativa aquí pinta algo y deberíamos de intentar presionar para que una vez que eso salga a la luz y salga públicamente, preguntar dónde está la inspección, por qué no está la inspección en estos centros, ¿no? O por qué no se hacen las inspecciones debidas en esta materia. Otra de las cuestiones que planteo para la lucha sería la inversión en la escuela pública. Ya sé que esto no es nada novedoso, que llevamos toda la vida pidiéndolo, el 7%, bueno, toda esta materia de reclamaciones que hemos tenido sobre comisiones obreras y que dentro de nada, la semana que viene, os invitamos a que vengáis por favor a la concentración que haremos contra los presupuestos de la Comunidad de Madrid, que ahí es donde se perpetúan estos modelos educativos, donde se perpetúa la segregación escolar, donde se perpetúa que el dinero vaya a las manos donde no se necesitan y no se estén dando los recursos donde sí se necesitan. Y por eso la concentración en la Asamblea de Madrid va a ser muy importante el día 19. También reducir las ratios, porque también es una manera de segregar. Si tú metes a todos en un mismo centro, y no solo en un mismo centro, en un mismo aula, hablábamos antes de algunos casos, hay centros educativos que tienen un alto número de alumnado con riesgo social o con riesgo económico o inmigrantes, que además no solo de meterlos en el mismo centro, sino que meter a todos en la misma aula y dicen que voy a dejar un curso limpito, una clase limpia y la otra clase con todo. Entonces, esto también, evidentemente, pues tendremos que tener unas ratios que regulen si hay un alumnado en riesgo, pues tendrá que contar doble como pedimos para las necesidades educativas especiales, o triple, o cuádruple, lo que tenga que contar, pero no puede contar con uno, porque necesitan otros recursos y necesitan otro tiempo y otro nivel de desempeño de los docentes que están allí. Por supuesto, aumentar el personal de apoyo educativo, porque sin ellos ya en las aulas es imposible dar clase. Se necesitan TIS, se necesitan técnicos 3, se necesitan fisios. Hablamos de las enfermeras, que bueno, es que aquí podemos meter otras cosas, pero hablamos, ¿cómo no? También decir que es un modelo de segregación lo de que haya enfermeras escolares en un colegio, ¿no? Porque es que al final, si tu hijo tiene una enfermedad, que a lo mejor así a priori no tiene por qué afectar al nivel educativo, una diabetes, pero es que ya te están diciendo que como en ese cole que tú quieres que vaya tu hijo, que es diabético, no puede ir, se tiene que ir con todos los diabéticos de tu pueblo al mismo cole, todos metidos. Que eso al final sí que afecta, porque en el mismo aula, un montón de niños con tratamientos, con medicación, que tienen que interrumpir el aula, salir, entrar, ser puesta la medicación, medirle el azúcar, pues evidentemente eso también interrumpe el funcionamiento normal de una aula. Hay un montón de segregación. Si nos pusiéramos a rascar, es solo la corteza de todo esto, y fijaos que el informe es enorme. Y por último, transparencia y control democrático. Nosotros, la Federación de Enseñanza de Madrid presentó una denuncia porque nos sacaron de los servicios de apoyo de escolarización a los sindicatos. Nosotros antes participábamos de la escolarización y hubo un momento en el que Esperanza Aguirre, que no daba sentido, pues decidió que los sindicatos no estuvieran ahí, porque claro, para hacer todo esto, para esta ingeniería, para esta arquitectura, pues nos molestábamos un poquito. Y decidieron sacarnos de allí, lo denunciamos, lo llevamos a los tribunales y lo ganamos. Pero resulta que tenemos ahí la sentencia que siguen sin aplicar, la Comunidad de Madrid no la aplica. Entonces, entiendo que esto también deberíamos de tomar cartas en el asunto. ¿Se puede denunciar a una comunidad que esté sentenciada y que incumpla la sentencia? Y que no pase nada, pues en ese sentido yo creo que hay que demandar la participación sindical en los procesos de admisión, porque es garante de una escolarización, al menos, lo primero vigilada, y lo segundo seguro que más participada y con otras decisiones distintas que los agentes sociales que trabajan dentro de las mismas. No me quiero rodear mucho más, yo deciros que, bueno, pues que con esto daremos la apertura, el cierre de un nuevo ciclo de lucha sindical para construir una escuela pública de calidad que sea el pilar de la cohesión social. Y bueno, deciros que muchas gracias por haber estado hoy aquí y que por una escuela pública inclusiva en la Comunidad de Madrid.
Gracias.